encuentro, la brújula perdida, y hay muchos temas ahí rebotando a la vez, gritando. ¿Te gustaría que retomemos alguno de esos, Juan? Dale. Habíamos anunciado un poquito el tema de la construcción del significado y esto, ¿no es cierto? Bueno, para hacer un repaso, la idea es cómo le asignamos un significado a las cosas que hablamos, a las cosas que vemos, a las cosas que sentimos, ¿no? ¿Cómo es esa asignación del significado? Bueno, esta relación entre una palabra y el mundo que nos rodea. ¿Cómo construimos esta relación? Y bueno, hay una teoría ingenua que es la teoría del referente. O sea, yo veo un perro y digo, mira mamá, y ella me dice, sí, es un perro. Y yo digo, ah, es un perro. Y hay una... Conocí el objeto del mundo como si lo conociera objetivamente, digamos, ¿no? Claro, claro. Un realismo ingenuo, se le dice. Un realismo ingenuo. Otra, avanzando un poquito con Saussure y con los lingüistas y demás, la idea es que habría algo intermedio que es el significante. Entonces está el objeto, el significado, y la relación entre el objeto y el significado que yo le doy sería el significante. Ajá. Ahora, ¿cómo ese significante adquiere o construye el significado? ¿Cómo es la relación esa? Bueno, Peirce y otros más dicen que es una cadena de significantes que uno va asociando y eso permite acceder al significado. Claro, sí, es un tema que me interesa mucho, que lo estoy investigando hace un tiempo, ¿no? Como es cierto que cada teoría introduce sus propios matices, ¿no? Como, bueno, Peirce no va a hablar de significante, sino de signo y va a introducir toda una terminología nueva. A Peirce le gustaba inventar neologismos, ¿no? Sí. Y habla de interpretantes también, como esa cadena de interpretantes. Esa cadena de interpretantes que son significantes que actúan como interpretantes. A mí lo que me gusta pensar, no como una cadena, sino como un campo cultural de significados que rodean al significante. ¿Cuál es la diferencia entre un campo cultural de significados que rodean al significante y una cadena? Una cadena es lineal, sí, y estaría planteándose una relación causal lineal en el surgimiento del significado, mientras que un campo cultural es una nube, donde hay un montón de interpretantes que rodean, una nube de interpretantes que rodean a ese significante y que le dan su matiz y su significado. Lo que decís ya se me arma esto, ¿no? Como mientras que el modelo lineal, como uno tras del otro de una cadena, implica como pensarlo en el tiempo, ¿no? Como el modelo del tiempo, uno, después otro, después otro, después otro, dicho incluso por Saussure, ¿no? Como la cadena de significantes, ¿no? De alguna manera toma ese modelo de la linealidad del tiempo, y lo que vos decís, como esta nube donde hay juxtaposición uno sobre otro, es un modelo más espacial, ¿no? Como si la imagen del pensamiento semiótico fuera, en el caso de Saussure, más temporal en ese aspecto, y esto que traes es más espacial. Claro, y este concepto de campo, ¿no? Como en los campos de la física de partículas, donde hay un montón de partículas virtuales que están creándose, destruyéndose, que le están generando una nube de probabilidades que bueno, esto en la física, ¿no? Que le dan finalmente el resultado del estado de esa partícula en un momento determinado. Como que esa partícula no está en el vacío, sino que está rodeada de partículas virtuales. Esto es en la física de partículas. En esto de la semiosis, yo creo que la semiosis que uno hace, la hace a través de incluir en ese campo cultural que también es flexible y también se va moviendo. Donde para mí hay dos tipos de interpretantes. Interpretantes denotativos, que tienen que ver con la definición del objeto en cuanto a la posibilidad de designar, la designación del objeto. E interpretantes connotativos, que tienen que ver con la significación del objeto. Y para eso me parece que hay que hacer una distinción entre significado y significación, ¿no? El significado es qué valor
cognitivo y afectivo yo le adjudico a esa percepción o a esa idea. La significación es qué implicancias tiene que yo le asigne ese significado. Ejemplo simple. Perro. Yo veo un perro. Sí. Y una parienta mía que tiene fobia a los perros ve un perro. Le tiene miedo, más que fobia es miedo. Porque alguna vez la mordió un perro y demás. Entonces, ¿qué pasa? Yo veo el perro y ella ve el perro. Los dos los vamos a denotar como perro, probablemente. Claro. O no, podría ser que no, pero pongamos que sí, que los dos lo denotamos como perro. Pero la connotación, la nube de interpretantes connotativos, yo me imagino como un núcleo central rodeado de dos esferas, una esfera de lo denotativo y una esfera de lo connotativo. Sí. Esos connotativos van a hacer que para mí el perro es algo tierno, lindo, para jugar, amistoso, y para mi prima perro va a significar peligro, temor, ataque. Sí, entiendo, pero lo que pienso ahí con lo que decís es, entonces lo connotativo siempre es individual y lo denotativo es un acuerdo, hay un acuerdo social respecto de qué denota, mientras que si para mí, los ejemplos de connotación que pusiste, como son para mí tal cosa, para mi prima otra, entonces te preguntaría, ¿la connotación para vos es individual? No, es cultural, no y sí. Ah. Es cultural porque el ataque del perro y todo esto, el perro mordiendo, es algo que es cultural también. Por ejemplo, para un chino a lo mejor el perro es comida, ¿no? Es otra cosa. Claro. ¿Por qué? Porque culturalmente es eso. Porque cultural. Pero digo sí y no, porque también hay un factor individual que tiene que ver con la historia personal de cada uno y que también construye cultura. Porque cuando mi prima le dice a su hija, vos tenés cuidado con los perros porque muerden, y la hija se lo dice a los compañeros del colegio, va generando cultura. Por eso digo que son campos culturales de significado que son sociales. Hay la semiosis, como dice Verón, es una semiosis social siempre, pero interpretada desde los interpretantes connotativos que son particulares. Entonces, desde lo denotativo podemos los dos coincidir que es un perro, de lo connotativo. Y el significado, entonces, no es solamente poder distinguir un perro de una oveja, sino qué implicancias tiene eso. ¿Qué significación tiene para mí? Para mí significa la posibilidad de acercarme, o sea, la significación es lo que en definitiva te hace actuar, porque la denotación solo te dice qué es, pero la connotación te hace actuar. Yo me voy a acercar, le voy a hacer que me huela la mano, lo voy a acariciar y voy a interpretar los movimientos del perro, como mueve la cola. Y la otra persona que le tiene miedo se va a alejar, va a pedir por favor atalo o no sé qué. Y eso es lo que cuenta más en definitiva en la vida de las personas, ¿no? Sí, pensaba ahí como vos decías esto de la significación como lo que te hace actuar. Y pensaba un poquito como contrapunto a eso también, esta idea que tiene Peirce del significado. Viste que Peirce, respecto al significado, en un momento da una definición pragmatista del significado, ¿no? Donde dice como el significado de algo es la suma de las consecuencias, la suma de todas las consecuencias que ese significado provoca, ¿no? La suma de las consecuencias que implica como dar eso, tomar eso de esa manera. Es como si dijéramos, está tratando de hacer que el significado no sea algo de la mente intelectivo, sino que sea consecuencias posibles de acciones, ¿no? Por eso lo pragmatista, lo ligado a... Viste que pragmatismo en Peirce no quiere decir práctico o practicalismo, sino quiere decir orientado a fines, orientado a las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de entender de que el significado sea tal? Entonces, a lo que voy es, como contrapunto con lo que decís, quizás en una visión tradicionalmente peirciana, de la parte pragmatista de Peirce, uno podría decir, y si lo que te hace, o sea, vos decías lo que te hace actuar es la significación, y desde Peirce uno podría decir, en realidad para Peirce el significado sería lo que es el resultado de la acción, digamos, ¿no? ¿Se entiende?
No, estaba pensando como esas dos orillas. Claro. Lo que pasa es que coincido con Pierce, así que decirle que se quede tranquilo que yo estoy de acuerdo con él. Ahí se le manda un mail ahí. Mandar un WhatsApp a Charles Sanders Peirce. Sí. Pero lo que yo hago, o lo que a mí me parece, es que es útil pensar en estos dos niveles de semiosis, de interpretación. El nivel denotativo y el nivel connotativo. Y es interesante que lo que dispara cualquier proceso de significación tiene que ver con algo que emerge de lo material o de lo natural. O sea, para mí, bueno, es la discusión entre Marx y Hegel, ¿no? Donde para Hegel, digamos, los procesos mentales son la consecuencia de los procesos mentales son los actos y los hechos. Y para Marx, que hace esta inversión de la dialéctica, lo material es lo que después va a generar la conciencia. Claro. De ahí estas definiciones como comunes de materialismo e idealismo, ¿no? Como materialismo como lo que entiende que la materia se impone por sobre las ideas, ¿no? Y el idealismo, por ejemplo, hegeliano, donde las ideas se imponen por sobre las cosas, las materias, ¿no? Claro, bueno, ahí me vienen varias cosas, pero para cerrar un poquito esto, vamos a otro ejemplo, que no es el del perro. Vamos a un ejemplo de la terapia. ¿Qué significa madre, por ejemplo? Suponete que nosotros los dos somos psicoterapeutas, yo felizmente retirado y vos en plena actividad, y trabajamos con un paciente que se sienta delante nuestro, viene a hacer una consulta y hablamos del tema de la madre. Va a haber una denotación de lo que es la madre, que la denotación sí es ampliamente cultural, la connotación es cultural e individual. Bueno, ¿cuáles son las connotaciones de esto? Y a veces uno empieza trabajando con el paciente y digamos, el plano de la connotación es un plano más accesible, más fácil de poder poner en cuestión. Es el plano más externo de la semiosis. Si bien es el más significante, yo creo, el más significativo es el más externo. Claro, desde ahí que puedes preguntarle por qué decís esto, qué te hace pensar aquello. Claro, ¿por qué lo relacionás? Claro. ¿Qué significa para vos? ¿O qué hace una madre? ¿O estás pensando en tu madre cuando hablas de esto? ¿O estás pensando en otra madre? O sea, uno empieza a buscar esas connotaciones. Sí. Ahora, hay cuestiones que son núcleos duros y que están fuertemente denotados. Sí. Por ejemplo, madre aparece ligado indivisiblemente digamos, al sacrificio. No como connotación, sino como denotación. La identidad, el ser, la esencia de la madre es sacrificarse, que es también cultural. Claro. Pero acceder a ese plano de la denotación es mucho más difícil, porque trabajar con esa persona y desacoplar el sacrificio de madre implica destruir la madre. Ya no deconstruirla, sino destruirla. Claro. En el plano de lo connotativo, uno deconstruye y dice, bueno, a ver, y entonces la madre, ¿qué porcentaje para decir cualquier cosa, qué porcentaje del tiempo una madre tiene derecho a destinar a sí misma y qué porcentaje no? Sí. Ahora, ir más allá, y hay una persona que tiene esta denotación fuerte, y que esto es un núcleo epistémico, un núcleo duro, a partir del cual se organiza prácticamente todo un universo simbólico, o sea, no un campo cultural específico, la maternidad, sino un universo simbólico. El mundo está centrado en esto, en que las madres se sacrifican. Eso es más difícil de construir eso, porque de construir eso implica, mira, te doy un ejemplo. Cuando llegaron los misioneros anglicanos, toda la zona del noreste argentino, sobre todo la provincia de Formosa, Chaco, fueron
evangelizadas por los ingleses, porque los ingleses instalaron ahí industrias del tanino, de la madera, del algodón, y hasta ese momento, hasta que se instalaron las empresas inglesas, más o menos en el año 10, o por ahí habrá sido 1910, los aborígenes eran perseguidos, había lugares donde se compraban las manos, o sea, vos podías matar uno, cortar las manos, llevabas las manos y te las pagaban. Pero cuando se instalan los ingleses necesitaban mano de obra. Sí. Específicamente. ¿Cuál? Entonces, empezaron y descubrieron que los muchachos de allá, los com, los wichis, eran trabajadores incansables. Ajá. Los tipos. Entonces los empezaron a recibir a crear reservas en los campos de sus empresas y a contratarlos. Y eso fue más o menos entre el 10 y el 30. Hacia el año 30 ya directamente tenían trabajo los muchachos ahí en estas empresas, como hacheros, como recolectores y demás, y dejaron de ser perseguidos. O sea, curiosamente los ingleses le salvaron la vida a muchos de nuestros compatriotas originarios. Claro. Entonces, los evangelizaron. Y los evangelizaron en la iglesia anglicana, porque ellos eran anglicanos. Llevaron pastores, anglicanos, y los hicieron anglicanos. De hecho, yo tuve que hablar en una asamblea. Yo trabajé con wichis y com de la provincia de Formosa y algunos de Chaco hace muchos años en 2 programas. Uno de salud sexual y reproductiva y otro de fortalecimiento familiar, para el Ministerio de Salud de la provincia. Y bueno, y tuve que ir a hablar, donde se habían reunido gentes de varias comunidades com, y era en una capilla. Y en la capilla, atrás mío, en el medio, había una foto de la reina Isabel de Inglaterra, que es la jefa de la iglesia anglicana. Claro. Bueno, esto se dio hasta que fue la guerra de Malvinas. Cuando fue la guerra de Malvinas se retiraron los pastores ingleses de la zona y nombraron pastores a los caciques o a personajes distinguidos de la comunidad. Sí. Lo nombraron obispos, porque los obispos ingleses se retiraron. Claro. Bueno, pero lo interesante de esto es que una de las instituciones que tenían originalmente los wichis y los com era el matrimonio a prueba por 1 año. O sea, vos te casabas y era un casamiento a prueba por 1 año, ¿no? Al año se juntaban las familias, juntaban a la pareja y le preguntaban si querían seguir o no querían seguir. ¿Cómo fue? ¿Todo bien? ¿Seguimos o no seguimos bien? Exacto. Y esto era una institución y podían decir que no y muchas veces decían que no. Porque además no se casaban muy jóvenes, se casaban más bien un poquito más grandes. Y estaba todo bien. Y si había algún hijo de esa pareja, era asumida la crianza por la madre, con la participación del padre, como en un divorcio de lo nuestro. ¿Qué pasó? Al prohibir, lo que hicieron los anglicanos fue prohibir esto. Esto no se podía hacer, el matrimonio era para toda la vida, entonces quedó prohibido la institución del matrimonio por 1 año. ¿Qué pasó? Se acabó el matrimonio. Los chicos empezaron a juntarse directamente, mucho más jóvenes, y se iban a vivir juntos a la casa de una de las 2 familias, estaban, no estaban. O sea, destruyeron la institución del matrimonio al quitarle este elemento que era denotativo del matrimonio, era indivisible de la esencia o del ser del matrimonio para ellos. Anularon la institución. A veces pasa lo mismo cuando uno trabaja con un paciente, cuando quiere llegar a ese núcleo epistémico, a ese núcleo duro, ¿no? Que destruye instituciones, entre comillas, mentales. Entonces es un trabajo de ir trabajando sobre lo connotativo primero, y ese cambio, no es que no se puede, ese cambio cuando esa persona lo hace, modifica todo un campo cultural de significado. Todas las cosas empiezan a ser vistas de otra manera, claro, y empieza a operar de otra manera. De alguna manera se tiene que reconstruir la realidad de esa persona o de ese grupo, ¿no? Puede ser una persona, una familia, un grupo, una comunidad, o este ejemplo que ponías. Se tiene que reconstruir la realidad, digamos, de
Claro. Quitando esas instituciones clave, ¿no? Creo que sí, seguramente se trata de, como decías, destruir instituciones mentales, me gustó la frase, no cualquiera, ¿no? Como no cualquier institución mental, sino que alguna que sea como el núcleo de ese agenciamiento, para decirlo con un término de lengua tarío, si se quiere, como de esa especie de sistema abierto, complejo y abierto, pero eso tiene sus núcleos duros, ¿no? Como que uno puede atacar y entonces el sistema se abre más todavía y se reorganiza de nuevo. Claro, claro. Después, en otro video hablaremos de un poquito por lo menos, me parece que convendrá en algún momento entrar en cómo se hace ese proceso. En teoría de sistemas también podríamos llamar por ahí. Sí. Sí. Ahora, me gusta el tema, me gusta la charla por dónde va, pero ¿sabes que me quedó una ventana abierta desde el principio de la charla? Como me quedó acá una ventana mental con el tema del referente. Si vos decías esta visión ingenua, lo que decíamos el realismo ingenuo, lo señalo con el dedo y es un perro, si es un perro hay acuerdo fácil, ¿no? Después decías esto, bueno, en realidad lo que hay es un proceso de denotación, pero digo, ¿qué pensás respecto del problema referente? Porque tiene muchos costados, ¿no? Como vos dirías que el referente está perdido, porque por ejemplo en Saussure lo simplifica el tema, ¿no? Dice, bueno, como no es estudiable el lenguaje humano en toda su totalidad y complejidad, es algo heterogéneo, vamos a estudiar la lengua definida como un sistema, y dentro de ese sistema de la lengua voy a poner el foco en estas unidades que son el signo, que consiste de significante y significado, sin referente, digamos, ¿no? Como diciendo de alguna manera, estos sistemas, yo lo traduciría a Saussure diciendo esta estructura, que el estructuralismo francés habla de estructura, ahí donde Saussure decía sistema, estas estructuras, esos sistemas son cerrados, por eso pueden dejar afuera los referentes reales de las cosas. Que es un tema a debatir, porque también hay una postura del psicoanálisis lacaniano, ¿no? De decir, no, el referente está perdido, no hay ninguna realidad prediscursiva, no hay ninguna realidad extradiscursiva, no hay nada de eso. Todo lo que vivimos es discursivo, todo es texto. Muchos otros autores han dicho, ¿no? Como Wittgenstein, ¿no? Que dice esta frase, los límites del mundo terminan donde están los límites de mi lenguaje. Lo estoy parafraseando. Pero me parece, yo ahí veo que ahí hay un problema muy grande. Mirá, voy a como mencionarte algo más. Hay muchas críticas, ¿no? A esto de dejar por fuera el referente por muchos lados. En Peirce, por ejemplo, los referentes reales estaban ahí siempre, no podían ser dejados de lado, no sería científico construir una teoría meramente basada en significante y significado, desde la visión de Peirce. Este problema del referente, ¿no? Como desde un punto de vista puede parecer un problema semiótico, ¿no? Y la gente puede pensar, ¿y qué cambia? ¿Qué me cambia a mí? ¿Qué cambia en mi terapeuta? Si concibe el referente o no hay referentes, si en su teoría hay referentes o no. Es un problema grande porque no solo es semiótico, ¿no? Es un problema que la semiótica lo tematiza, pero en realidad es un problema epistémico grande, ¿no? Porque implica si hay una realidad o no hay una realidad, si lidiamos con una realidad o no lidiamos con una realidad o con realidades, ¿no? Si las realidades con las que lidiamos son construidas individualmente, como significados individuales, construidas socialmente, grupalmente, o si son realidades materiales, lo descartamos un poquito al principio que sea tal cual, ¿no? Pero tiene muchos aspectos de este problema. Solo, digamos, no es tan sencillo como por ahí se ha reducido a veces a ser una cuestión de si yo hablo del perro, como decíamos al principio, entonces conozco al perro tal cual es objetivamente, ¿no? Porque hay autores que dicen, ok, vos no conocerás al perro objetivamente, pero hay algo que el lenguaje designa como perro, ¿no? Aunque no lo designes, de hecho puedes designarlo equivocadamente, ¿no? Mira, en mi opinión, existe el referente, pero el problema es que en el momento que lo nombro, el referente pasa a ser un significante. O sea, en el momento que lo nombro, ya hay un significante.
pero el referente, desde mi punto de vista, existe y es performativo, o sea, es acción el referente. El referente es acción, es algo que mueve, Claro. que se mueve y que me mueve a mí, ¿no? Entonces, ahora, me parece que este es un tema interesante para nuestro próximo encuentro y poder entrar un poquito más en esto y en la construcción del significado y las implicancias que tiene desde el punto de vista ideológico, práctico, instrumental para la terapia, Sí. desde lo social. Claro. Bueno, y se me ocurren varias cosas, pero... Sí, ontológico incluso, ¿no? Como respecto a qué es lo que hay, qué es lo que es, ¿no? Como Claro. si lo que es puede ser designado simplemente por el lenguaje, digamos, sí, tiene muchas implicancias, sin duda que parece que de nuevo vamos a poder arrimarnos al campo de la terapia para ver qué implicancias hay en espacios como el terapéutico, en el que tenemos experiencia los dos. Así es. Pero bueno, seguiremos con el tema, el problema del referente. Así, espero que les haya interesado y nos vemos en un próximo encuentro de La Brújula Perdida. Así es. Saludos.